Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo... Un segundo. 22. Segunda de Reyes, y voy a leer un poquito más. Esmeralda, ponme ahí a Segunda de Crónica aquí. Yo voy a leer de aquí porque hay un tiempo de rey Joasías que no está en lo que voy a leer. O sea, hay unos años que no están aquí, que están en Segunda de Crónica 34, de versículo 1 en adelante. Déjalo ahí, que quisiera registrar, ¿ok? Quiero que tenga paciencia con esta palabra, porque siento que debo de explicar algunas cosas antes de empezar la palabra en sí. Yo creo que es necesario que hablemos darle una introducción de algunos registros primero para que podamos entender lo que estaba sucediendo en el tiempo de Joasías. Aunque no lo muestra abiertamente, nos podemos dar cuenta de que en el tiempo de Joasías había una reforma en el templo, había un inicio de reconstrucción en el templo, y que como habían surgido muchos reyes impíos. Por ejemplo, su padre era un cabezón, Amón. El rey Amón era un hombre impío totalmente, pero Manasés ni se diga, era peor todavía. Y bueno, pero yo no le voy a dar una historia de todos los reyes de Israel, pero sí voy a hablar por ejemplo, a mencionar a Manasés, que era el abuelo, y voy a hablar un poquito de Amón, que era el padre, y Joasías, que tenía 8 años de edad y no siguió los caminos de su padre. ¿Ok? Para que podamos entender un poco, me es necesario explicar ciertas cosas. ¿Ok? Por eso es que quiero tomarlo voy a hablar al paso de esto, porque quiero que nos nutramos y que podamos entender la palabra que Dios nos ha traído a nosotros como iglesia, amados. ¿Okay? Es necesario que nosotros entendamos el mensaje que Dios nos ha traído a nosotros como iglesia a través de esta palabra. ¿Ok? Aleluya. Leemos. No vamos a leer ahí. Tú no lo dejas ahí. Solamente voy a leer de aquí. Cuando Joasías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre era Gedida, hija de Adaía, de Boscat. Por eso es el día de los nombres, gloria al Señor. Él hizo lo recto, ¿ok? Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. ¿Ve? De los 8 años pasan 8 años. Dice, a los 18 años del rey Joasías, envió el rey Asafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, o Mesulam, santísimo, escriba a la casa de Jehová diciendo, ve al sumo sacerdote Usías. ¿Usted sabe quién es el sacerdote Usías? El padre de Jeremías. ¿Ok? Y que Jeremías, voy a hacer hincapié,
ya su ministerio estaba activo en el reinado de Joasías. Ya había empezado. ¿Ok? Lo puede buscar, lo vamos a buscar un poquito después que termine la lectura, porque todo esto hace hincapié. Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído de la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en las manos de los que hacen la obra, que tienen en su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. A los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Aleluya. Y que no se le tome en cuenta del dinero cuyo manejo se le confiare, porque a ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley. He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero, aleluya, que se halló en el templo, y lo han entregado en el poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Recuerde que Safán es el escriba, el que escribe la ley. ¿Ok? Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Icán, hijo de Safán, a Cor, hijo de Mecaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se han hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado la palabra de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fuera escrito, nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías, a Icán, a Cor, Safán, a Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tiba, hijo de, ay santísimo, Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén. Oiga esto, moraba en Jerusalén, en la segunda parte. ¿Ok? La segunda parte de la ciudad, muy importante. La segunda parte de la ciudad. Y hablaron con ella, y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre lo que en él moran todo el mal de que habla este libro, que ha leído el rey de Judá.
Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Es firme la palabra, no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que pregunte a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra de este libro o del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y será llevado a tu sepulcro en paz, y no verás tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. 34. Voy a leer no todo el capítulo, pero voy a leer hasta que lleguemos a los 18 años, ¿no? De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 30 años y 31 años reinó en Jerusalén. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 8 años de edad de su reinado, siendo un muchacho, comenzó ¿a qué? A buscar a Dios de David de su padre. Y a los 12 años, oiga esto, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá. Comenzó a limpiar a Judá. Aleluya. Muy importante que la iglesia entienda eso. Comenzó a limpiar a Judá. Cuando Dios trata con un pueblo, lo primero que hace es limpiarlo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, escultura e imágenes fundidas. Derribaron delante de él los altares de los Baales, oh gloria al nombre del Señor, e hizo pedazos las imágenes de sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de aceras, las de esculturas, y quemó además los huesos de los sacerdotes sobre los altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Increíble eso. Increíble eso. Dame el otro a ver si, por si acaso, si me falta algo. Se frizó. Se acaban los versículos. Ese es el 5. Quemó además, lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Ya. Ahora, dame versículo 5. Versículo 5. ¿Ok?
Y quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió así a Jerusalén. Ok. Trate de apagarlo, hermano. Ok. Está bien. Apáguenlo. Ok. Ahora, esa palabra era una profecía que se había profetizado que uno de los hijos de David o de los descendientes de David se iba a levantar y iba a hacer cumplir esa palabra, iba a quemar los huesos de los sacerdotes y los sacerdotes impíos que habían, él lo iba a quemar sobre los altares. Se tenía que cumplir. Esa profecía está en Primera de Reyes, vamos ahí, ¿ok? Por eso le dije que quería navegar. Antes de dar la palabra tengo que buscar. ¿Te recuerda el profeta menor, el profeta joven que Dios levantó, que dio una profecía contra Jerusalén, contra el rey Joás? Y después se levantó el profeta viejo, el mañoso ese. Ok. ya le cayó. Ok. Pues ahí es que vamos. He aquí, Primera de Reyes, perdón, capítulo 13, versículo 1. Vamos a leer, ¿verdad? Ok. Gloria al Señor. He aquí un varón de Dios, por la palabra de Jehová, vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam, perdón, no era Joab, era Jeroboam, junto al altar para quemar incienso. Jeroboam era un cabezón, terrible ese rey, malísimo, parecía Hitler condenado. Aquel clamó contra el altar, oye, es decir, el rey Jeroboam, dice, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, perdón, el profeta estaba en el altar, ¿ok? Y él clamó por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado ¿qué? Josías. No jueguen. Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Aleluya. Profetizó el hombre. Yo quiero leer este 5 porque yo quiero lo que le sucedió al cabezón para que usted entienda. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, préndele, mas a la mano que le había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Gloria al Señor. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Me encanta esa historia del profeta joven. Un hombre, porque ese profeta estaba lleno de Jehová y vino ese mañoso profeta viejo y lo dañó. Aleluya. Ok.
Entonces ahí donde leímos en Crónicas se cumplió esa profecía que se había hablado en el 34:5. Ahora volvamos otra vez a Segunda de Reyes, porque todavía quiero hablar de algunas cosas. Aleluya. La historia del rey Joasías, que su nombre significa Jehová sana, nos muestra el orden de fe que sigue un hombre o una persona que sigue un hombre para acercarse a Dios. El orden. Recuerde que él hacía lo recto. ¿Ok? Y sin conocer la ley, el hombre estaba haciendo obras de justicia sin tener una ley. Porque recuerda que la ley fue encontrada después que él hizo todo esto, que todo se estaba organizando, estaban limpiando la ciudad, sacando todos los ídolos. O sea, el templo estaba olvidado. Si usted se pone, a mí me da tristeza leer el tiempo de los reyes, porque, ay Dios mío, qué tristeza. Tantas cosas, como por ejemplo el rey Acab, lo que hizo el rey Acab, lo que hizo Jezabel, eso fue increíble. Ahora, Jehú, cuando Dios levanta a Jehú, ese hombre me encantó, porque ese hombre se levantó como la espada de Jehová en el medio del pueblo de Israel. Y él hizo una convocación. Él dijo, vamos a sacrificar sacrificios a Baal. Así que todo el que le sirva a Baal, reúnase conmigo. Y los reunió a todos. Dice, asegúrese que no falte uno, que todos estén ahí. Vamos a hacer sacrificios a Baal, ¿verdad? Aleluya. Y cuando están todos reunidos e encerrados, los encerró adentro, todos. Dice, asegúrense que ninguno de los siervos de Jehová esté allá. Sáquenlo de lo que le sirvan a Jehová. Que nada más estén lo que le sirven a Baal. Y cuando empezaron el sacrificio, aleluya, él salió para afuera y le dijo al general de ejército, mátalo a todos. Para con todo el mundo. Terrible. Jehú. Cuando él salió de ahí, se fue a una ciudad, se me olvida el nombre, pero ahí estaba Jezabel, que ya Elías había profetizado que Jezreel es la ciudad. Gloria al nombre del Señor. Y ahí estaba Jezabel, y cuando él vio a Jehú, se pintó y se puso bonita. Se pintó los ojos. Parece que ella habló, Jehú la escuchó, y habían unos eunucos ahí arriba con ella. Y cuando él escuchó que quién estaba ahí, le dijeron, somos nosotros eunucos. Dicen, tírenla por la ventana. Y la tiraron por la ventana y se reventó. Sí, así murió Jezabel. La reventó, la tiró por la ventana. Y él se fue, se olvidó de eso. Y al otro día dijo, vayan y entierren esa perra. Y cuando fueron a buscarla, nada más encontraron las manos y los pies y el esqueleto nada más. Los perros se la habían comido. Conforme a la palabra de Elías el profeta, que dijo, los perros se iban a comer a Jezabel en Jezreel, en la ciudad. Así se cumplió, conforme a la palabra de Jehová. Gloria a Dios. Amén. O sea, había unas condiciones, aparte de todo esto, le estoy diciendo esto para cerrarlo todo. Había unas condiciones en los reyes de Israel, que vamos a leer ahora a continuación. En el capítulo, vamos a leer algo que le va a gustar. Capítulo 31 de Deuteronomio 31:24, Esmeralda.
Le estoy dando toda la introducción. 31, 34, 24. Ajá, bien. Dice, cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, y dio órdenes, gloria al Señor, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomar este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dureza de cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy sois rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto. Congregad a mí todos los ancianos de vuestros tribus y vuestros oficiales, y hablaré a sus oídos esta palabra. Llamaré por testigo contra ellos los cielos y la tierra. ¿Ok? La tierra, ahí en ese momento, era la congregación de Israel. Los cielos eran todos los ángeles. ¿Ok? Todos los ángeles del cielo estaban presentes. ¿Ok? Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os ha mandado, y que os ha de venir el mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole contra la obra de vuestras. Leemos en Deuteronomio capítulo 17. Esmeralda. 17. Un segundo, hermanos. Estamos en vivo. Esmeralda. 17:14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ellas y la habites. Muchas veces nosotros leemos la palabra, y cuando vemos a Samuel que el pueblo quiere rey, y que vemos esa historia que es tan mal, uno se siente tan mal porque no quieren a Dios por rey, sino que quieren a un hombre rey que reine sobre ellos. Pero ya Jehová sabía eso. Mírenlo ahí. Ya Jehová lo había hablado de antemano, lo único que no se había manifestado todavía. Pero dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habite, y diga: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Eso fue lo que sucedió. Ciertamente podrás por rey sobre ti al que Jehová, esa era la regla, poner rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, y no podrás poner sobre ti al hombre extranjero que no sea tu hermano. ¿Ok? Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por ese camino, no vuelva para el camino de Egipto, no vuelva para el mundo. ¿Aló? Los que están aquí, yo le aconsejo: no vuelvan al pecado, no vuelvan al mundo. Ya Jehová los sacó de ahí.
porque es caro lo que va a pagar. Yo quiero concientizar a algunas personas, algunas, no todas. No vuelva a Egipto. Es decir, no vuelva a actuar en el viejo hombre, no vuelva. Porque ya dice la palabra, horrenda cosa es caer en la mano de un Dios vivo. Ya usted lo conoció. Usted probó ya. No vuelva. No se ha tentado a volver. Aló. Oye, ¿en serio? Ni tomarán para sí muchas mujeres. Salomón desobedeció ese mandamiento. Tomó 1000 mujeres, por pocas. Y no puedo yo con la mía, gloria al Señor. Santísimo. Yo no entiendo, gloria al Señor. No entiendo eso, pero gloria a Dios. Y tomará para sí muchas mujeres. Ustedes son coritas. Ustedes son coritas. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Oigan, qué barbaridad. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Oiga, Jehová sabe el corazón del hombre. Es que tiene mucho y se cree mucho. Santísimo. Para lo que quieren tener dinero es esa, toma. Jehová no te va a permitir que tengas. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Te amamos, Padre, te amamos de todo corazón, Señor. Y estamos de acuerdo con esa palabra. Estamos totalmente de acuerdo. Dice, entonces escribirá para sí, dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está en el cuidado de los levitas. ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Y lo tendrá consigo. Joacías no tenía ese libro, se había perdido. Usted ve que él estaba actuando. Me explico ahora, espérate. Cuando se... ¡Ey! ¿Ya usted lo leyó? No, yo no lo leí. Sí, entero. Él leyó el 18 ya. ¿Yo lo leí? Sí, completo. Ay, santísimo, me está llegando la vez y no me cuenta. Y cuando se siente sobre el trono del reino, entonces escribirá para sí así, sí, una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Sí, el próximo, ahora sí. Ok. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar toda la palabra de esta ley y estos estatutos para ponerlo por obra. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. ¿Sobre quién? Sobre sus hermanos. ¿Sobre quién? Somos iguales. Aunque yo sea el pastor, somos iguales. Somos iguales. Tengo una responsabilidad ante el Señor. Pero eso no significa que yo pueda pisotearlo, manipularlo. No se deje manipular de nadie. Del único que ustedes se pueden dejar manipular es del Señor. Pero nadie. Y Dios no manipula a nadie. Dios nos ama. Dice que nos dio todas las cosas en Cristo Jesús. Todo. Nos lo dio todo. No retiene nada. Aleluya. Me lo como a beso al Señor hoy.
para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en sus reinos, y él y sus hijos en el medio de Israel. Amén. Decía que la historia de Joasías nos muestra el orden que el hombre de fe sigue. ¿Okay? El hombre estaba actuando. Como había una reforma y había un desorden tan terrible en Israel, y él estaba limpiando a Jerusalén y a Judá. Recuerde, si estoy mal, corrígame, que Judá es el reino del sur y Israel es el reino del norte. Recuerde que las 10 naciones de Israel del norte se esparcieron, no están. Y Judá fue la única que quedó, y fue la que fue al cautiverio, y fue la única que volvió del cautiverio, porque tenía que volver, porque de ahí venía Cristo. Pero las 10 que están dispersas por todas las naciones no han vuelto, ni se sabe dónde están. Cuando viene a ver, este que de aquí, ¡lucha!, es un judío. Oh, gloria al nombre del Señor. Ahora, el verdadero valor de una vida humana depende de su relación con Dios. Toda virtud permanente nos viene por medio de estar en contacto con el Señor Jesucristo. Toda virtud permanente nos viene por medio de estar en contacto con el Señor Jesucristo. Ahora, el hecho o la reacción del rey Joasías, rey de Judá, cuando le trajeron el libro y lo leyeron en su presencia, comprobó él que no había vivido conforme a la voluntad del Señor. Aleluya. No quiero volver a leer todo, pero Joasías representa al hombre en su propia vida. Porque aunque él estaba haciendo lo correcto y estaba haciendo lo recto, no estaba haciendo la cosa conforme al Señor. Eso representa al hombre en su propia vida, haciendo las cosas que él cree que son correctas. ¿Okay? Ahora, él está haciendo el trabajo que él estaba haciendo, el trabajo de la nación. Parece que en el gabinete o los consejeros de él tenían un cierto conocimiento de la ley y le enseñaban a él conforme a lo que ellos habían aprendido o se acordaban de la ley, porque no tenían ley. Pero le instruían, le decían, le instruían que era lo correcto. Tenía un gabinete temeroso de Dios este hombre. Porque a los 8 años de edad, pues dígame, santísimo Dios, ¿cómo un niño puede gobernar una nación como en aquel tiempo, como Israel, con tanta, podemos decir, justicia, hablando de justicia, hablando de lo correcto, caminándolo en lo correcto, hacia la virtud de una nación, hacia la mejoría de una nación, políticamente hablando? ¿Sabe? ¿Qué llevó al rey Joasías a entender que lo que
existía o había en Israel no le agradaba al Señor. Es decir, que tenía un cierto conocimiento de que lo que estaba pasando traía maldición a la nación, o traía pobreza o miseria a la nación. Y él estaba haciendo un cambio interno. ¿Ok? Gloria al nombre del Señor. Y empieza a ejecutar. Me imagino con los consejeros que tenía, con el sumo sacerdote que tenía, porque era un hombre de Dios, pero sin la ley. Y como estaban limpiando, como estaban reformando, el rey y el sumo sacerdote, limpiando en el templo, se encuentra con una copia de la ley. Ahora escúcheme bien. Joasías estaba haciendo obras de justicia, obras buenas, que daban a entender que él tenía una fe genuina del Dios de la ley. ¿Me entiende ahora? Es decir, entonces, él tenía fe en el Dios de la ley y estaba actuando a favor del Dios de la ley sin conocerlo. Ahora, Dios tenía la responsabilidad de revelarle al rey la palabra, de llevarle la palabra, porque él tenía fe en el Dios de la palabra. Y oye, ¿a quién se le revela el libro de la ley? Al sumo sacerdote. ¿Qué cosa? ¿Sabes? No hay suerte aquí. Esto no es, how you say lucky? Luck. Esto no es una cosa de suerte. O sea, la Biblia, saque eso de la Biblia. En la Biblia no hay suerte. Sino que todo, no hay coincidencia en la Biblia, sino que todo es hecho con un determinado propósito. ¿Qué cosa que es Uzías, el sumo sacerdote, en que encuentra el libro de la ley? ¿Y quién representa a Uzías? El rey de nuestras almas. Representa a Jesucristo. Él es que tiene que mandarle la ley, la palabra al rey. La encuentra. Y a quien se la da es a quien, a Safán el escriba, el que escribe la ley. ¿Quién es el que escribe la ley en nuestros corazones? Es decir, que Safán el escriba, que en el ámbito espiritual a quien representa es el Espíritu Santo. El sumo sacerdote encuentra la ley en el templo. ¿Y qué representa el templo? ¿Qué representa el templo? Si Esmeralda, búscame ahí a 1 Corintios 3:16. ¿Qué representa el templo? Bendito es el nombre del Señor, aleluya. Así nos pasa a todos nosotros cuando creemos en el Señor. Es la responsabilidad del Señor de revelarnos la palabra. Pero es la responsabilidad del Señor revelarnos la palabra, pero envía al escriba, al Espíritu Santo, para que tenga una relación personal con Él, para que Él abra las escrituras, para que tú la puedas entender y aplicarla a tu vida. Tenemos que trabajar de cerca con el Espíritu Santo para ser cristianos exitosos, prósperos. Y no estoy hablando de prosperidad, amado. Estoy hablando de prosperidad espiritual, ser próspero, ser bendecido, tener el poder de Dios en nuestras vidas. Dios es el que hace lo imposible en nuestras vidas. Nosotros hacemos lo que es posible, pero el poder de Dios hace lo imposible. Por eso Pablo dice, yo creo en el Evangelio, porque el Evangelio es ¿qué? Poder de Dios, aleluya, en nuestras vidas. Es el poder de Dios que restaura. Es el poder de Dios que hace lo invisible, hace lo que nosotros no podemos ver. Es decir, el Evangelio es el milagro del cristiano, hermano. ¿Sabes? Es el poder de Dios que hace las cosas en nosotros que nosotros no podemos ver. Porque dígame usted cómo arreglamos nosotros rotura en nuestro interior. Es el poder de Dios quien se
para que podamos servirle al Señor saludablemente. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Bendito es su nombre. Bendito es el nombre del Señor. ¿No sabéis que soy templo de Dios? ¿No sabéis que soy templo de Dios? ¿No sabéis que soy templo de Dios, amados? Esto debe de resaltarnos a nosotros. A cada momento somos el templo de Dios. Y si somos el templo de Dios, Dios habita en nosotros. Dios está en nosotros. Él mora con nosotros. Pero hay personas que lo ignoran. Hay personas que hacen como a ellos les parezca. Hay personas que entran en el pecado. Hay personas que hacen cosas desagradables, aún entendiendo que son el templo del Espíritu Santo. No refrenan su lengua, no refrenan su pensamiento, no someten su voluntad a la voluntad del Señor. El Espíritu de Dios mora con nosotros. Él mora. Y Él nos anhela celosamente. Si usted no va a la presencia, Él lo anhela, Él lo inquieta. Oh, gloria al nombre. Él se contrista dentro de usted, porque Él mora dentro de usted. Él necesita que usted lo busque, que usted lo deje, que Él le ministre, que Él le hable, que Él lo enfrente. Aleluya, que Él, aleluya, gloria al nombre del Señor, se una con usted, sean uno. Somos templo, dígalo, somos templo de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros. Aleluya. 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 El Señor quiere que nosotros entendamos su palabra. Lo que está escrito es revelado. No me venga a decir que eso es difícil de entender. Si es revelado, usted lo puede entender. Usted lo puede entender. La Biblia dice que las cosas reveladas le pertenecen al hombre. Lo que está en la palabra nos pertenece a nosotros. Ahora, hay cosas que usted se pone de intruso a querer saber, que no le pertenecen al hombre, que la Biblia dice con exactitud, me pertenecen a mí. ¿Qué le está diciendo? No sea intruso. No se meta en lo que no. No se meta en conversaciones que no edifican. Y a las personas que no conocen a Cristo siempre están haciendo preguntas que no edifican. No se meta en eso. No le conteste. Gloria al nombre del Señor. Porque esa pregunta solamente lo puede contestar una sola persona. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Es el Señor quien inspira su palabra. En otras palabras, es el Espíritu Santo quien inspira la palabra del Señor en nuestras vidas. Gloria al nombre. Y la iglesia tiene al Espíritu Santo, amado. Si usted tiene al Espíritu Santo, créame que si usted tiene una buena relación con Él, la palabra del Señor se le va a abrir en el corazón, se le va a abrir en la mente. Usted va a ser arduamente ministrado por el Espíritu Santo. Y cuando somos ministrados, somos transformados. Y cuando somos transformados, estamos experimentando el poder del Espíritu de Dios en nuestra vida. Es decir, el poder del Evangelio. ¿Me estoy explicando? Clarito. Gloria al Señor. Es decir, que el cristiano tiene que vivir de gloria en gloria. Eso es. ¿Por qué? Porque el cristiano es la única persona que es ministrada por el Espíritu Santo. Y cuando somos ministrados,
somos tocados por Él. Y cuando somos ministrados, hay áreas que necesitamos ser ministrados. En nuestras vidas, hay áreas en el corazón, hay áreas en nuestras mentes, hay cosas que no han hecho, que necesitamos la administración, necesitamos que el Señor nos las explique. Cosas que pasamos con nuestros antepasados, con nuestros familiares, con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestros tíos. Cosas que no tienen explicación, cosas que han creado traumas en nuestras vidas, que necesitamos una administración del Espíritu Santo para nosotros entender y poder actuar, aleluya, como el Señor quiere. Si tenemos que perdonar, es el Señor quien tiene que decirlo, tiene que perdonarlo, para que podamos ser libertados. ¿Me estoy explicando? La liberación no viene así por así, amados. Dios tiene que trabajar en nuestro entorno primero. Trabajar en nuestras vidas a través de la palabra. Para que cuando la palabra se activa, entonces podemos ser eficaces, o podemos ser sanados, o podemos ser restaurados. ¿Quién sabe lo que usted trae? Hay macutos que usted tiene que yo no sé todavía. Que usted anda con ellos cargándolo. Una mochilita ahí, gloria al Señor. Pero que el Señor sabe que usted la tiene. Y que usted necesita liberación. Y no importa los años que usted tenga en este caminar. Hay personas que tienen saco de yuca todavía cargándola. Que necesitan que el Señor lo toque. Hay personas que tienen actitudes feas. Hay personas que tienen carácter feo. Hay personas que son impacientes. Que Dios necesita darle un cocorronazo para que suelte. Wow, tenía tiempo que un cocorronazo. Bendito es el nombre del Señor. Voy a dejarlo, amado, pero voy a hablar de algo pequeño. Esta palabra me toca el corazón porque está hablando de la reconstrucción. Este hombre quiere reconstruir lo que está arruinado. Hay ruinas en nosotros que Dios quiere reconstruir. Y este hombre, sin conocer todavía, empezó a reconstruir, puso en prioridad el templo del Señor, la reconstrucción del templo, le sacó los diezmos, las ofrendas y le dijo: páguenle a él, no se los retengan, porque ellos son los que llevan mi obra. Puso en prioridad eso. ¿Y qué está hablando? Si lo llevamos al ámbito espiritual, está hablando de la reconstrucción de nuestras almas. Y si Dios está hablando de reconstrucción, es porque en lo que sucedió en el entorno de nosotros, hay cosas que se fueron a la ruina, que el enemigo logró su objetivo. Aleluya. Se me fue la iglesia con Cristo. Silencio total. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos que ser reconstruidos, porque somos tan débiles y tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidar de poner en práctica o tener muy pendiente los mandamientos del Señor, porque Él no los puso por ponerlo. ¿Me estoy explicando? Es decir, ellos se encontraban en la situación que se encontraban. ¿Por qué? Porque olvidaron la palabra del Señor, le echaron a un lado y cayeron en desgracia. Y si nosotros hacemos lo mismo, también nosotros vamos a caer en desgracia. Es importante que nosotros entendamos que tenemos que ser reconstruidos. Y aquí lo voy a dejar. Oiga, ¿por quiénes tenemos que ser reconstruidos? Por los carpinteros, por los maestros,
y por los albañiles y los canteros. Póngase de pie, aleluya, porque el próximo domingo se la va a predicar, aleluya. Los carpinteros, los maestros, los albañiles y los canteros. 4 principios. Son lo que cortan la piedra con exactitud y la llevan al templo ya ready to go. Aleluya. Carpinteros, maestros, albañiles y canteros. Padre, te damos gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Se me fue el tiempo, Padre, pero tenemos tiempo. Esta es la iglesia del Señor. Gracias por la palabra de hoy. Gracias por la bendición de hoy. Sigue llenándolo de entendimiento, de sabiduría, de lo alto, para que nosotros podamos comprender tu palabra. Y más que todo te pido que esta iglesia se enamore de tu palabra, que la ame, Señor. Pon en ello el amor por tu palabra, Señor, el deseo, aleluya, para escudriñar tu palabra, para que te conozcan a ti, Padre mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia. Llévanos a nuestros hogares, así como el Padre y el Hijo son uno. Seamos uno contigo. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Dios le bendiga.